introducción de los cátaros, mostrando un poco nuestra manera de estudiar y por qué hemos llegado a las conclusiones que hemos llegado. Hemos estudiado durante ya varios meses los remanentes bíblicos, historia del cristianismo, mirando estudiar los grupos antes de la Reforma, con la idea de que ha habido siempre un pueblo de Dios, una iglesia de Jesucristo, que no necesariamente ha sido la iglesia nominal, la iglesia del Estado, que muchas veces ha sido una iglesia disidente, una iglesia perseguida. Y también hemos intentado explicar que yo personalmente no tengo la postura del sendero de la sangre, que a lo mejor no habéis escuchado esa expresión. Yo he traído el libro, que está en inglés, The Trail of Blood, el sendero de la sangre, de un señor llamado Carroll, y la idea es que los bautistas van hacia atrás en el tiempo hasta Juan el Bautista. Esto es lo que enseña, y por supuesto esto no es la mejor postura, ni mucho menos. Yo creo que debemos estudiar cada grupo que hubo en el pasado de una manera específica y puntual. No fueron lo mismo los cátaros del siglo XIII que los cátaros del siglo IX o los cátaros del siglo III y IV, que había cátaros, como veremos. Era algo diferente, y no es lo mismo los bautistas actuales que los bautistas de las colonias americanas, que los anabaptistas, lo cuales eran otra cosa. Entender esto nos ayuda a ver un poco nuestras presuposiciones en nuestro estudio, y un poco es lo que estamos siguiendo. Ahora, cuando hemos hablado de los cátaros, yo sé que algunas personas han quedado sorprendidas de que hemos llegado a decir que ellos eran cristianos, los hemos definido como cristianos. Y muchos realmente es como si se les hubiera puesto los pelos de punta, y se hubieran incluso casi que molestado, porque lo primero que se nos ha dicho es que estos cátaros eran herejes, eran gnósticos, eran maniqueos, y que ni mucho menos eran cristianos. Y por eso he pensado en empezar un poco la clase de hoy, explicando cómo hemos llegado a esta conclusión, intentando perfilar algunos puntos que creo que son interesantes. Y para ello voy a empezar haciéndoos algunas preguntas bíblicas, como por ejemplo, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a la luz y a las tinieblas? ¿Enseña algo la Biblia sobre estos dos puntos? ¿Enseña la Biblia que hay una lucha entre los hijos de Dios y los hijos del mundo? Sí, ¿verdad? ¿Enseña la Biblia que hay una lucha entre los ángeles caídos y los ángeles santos? ¿Enseña la Biblia que hay una lucha en el creyente? Hay dos naturalezas en el creyente. Por lo tanto, la Biblia y los creyentes, nosotros somos dualistas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por un momento. Sigo avanzando. ¿Qué en cuanto a la Eucaristía, lo que es la misa católica? ¿Está Cristo en la cena? Cuando tomamos del pan, estamos comiendo su carne. Tomamos de la copa, estamos bebiendo su sangre. ¿Está Él en la cena? ¿En los elementos? No. Para nosotros son símbolos. Por lo tanto, negamos que Cristo esté representado en la Eucaristía. Lo negamos, no lo creemos. Creemos que son símbolos de lo que Él hizo en la cruz. Otra pregunta, ¿el Antiguo Testamento, nos regimos hoy por el Antiguo Testamento? No. Creemos, el creyente evangélico reconoce que el Antiguo Testamento, aun siendo inspirado, no tiene vigencia hoy sobre nuestra salvación, ¿verdad? Creemos que es palabra de Dios, que forma parte del canon de las Sagradas Escrituras, que podemos aprender mucho, como antes hablábamos de Job o de José en Egipto o de Daniel en Babilonia. Podemos aprender grandes lecciones de las Escrituras, grandes verdades, pero no nos regimos por el Antiguo Testamento. Creemos que es un antiguo pacto. El nuevo pacto pertenece al Nuevo Testamento. Así que la pregunta que tengo ahí es, ¿acaso seremos nosotros cátaros? Porque en estas tres preguntas ya he definido qué creían los cátaros. Aparte de otras cosas, como por ejemplo, vamos a verlo, el bautismo espiritual. Ellos utilizaban lo que se llama la imposición de las manos. ¿Está eso en la Biblia? Sí. Y de hecho está en ocasiones que en nuestras iglesias no hacemos, y seamos francos, no vamos a orar por un enfermo, le ponemos las manos y le tiramos aceite encima.
Los pentecostales lo hacen bastante, los otros no lo hacemos, pero está en la Biblia. Y también sí que hacemos, y está en la Biblia, la imposición de manos para tomar el cargo como de anciano o de pastor de una iglesia. Y lo hacemos, o para enviar al campo misionero a un hermano. A esa imposición de manos implica pues que la iglesia le está apoyando y que deseamos que la bendición de Dios sea sobre él. Los cátaros hacían algo diferente, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero ellos creían que imponiendo las manos sobre ellos era como recibían el Espíritu Santo, tal como los apóstoles lo hacían en el libro de Hechos. Y veían eso y ellos lo interpretaban que la imposición de manos implicaba la recepción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. También tenían un problema, y es Cristo versus Jesús. Nosotros utilizamos la palabra el ser teoantrópico. Creemos que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Y en la unión hipostática de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, estaban en el Señor Jesucristo. Para los cátaros que estaban intentando luchar contra algunas falsas enseñanzas que decían que Cristo era un mero hombre, ellos creían que Cristo era solamente Dios. En eso diferimos, ¿verdad? Nosotros creíamos que Él era hombre también, pero ellos, queriendo exaltar la naturaleza divina de Jesucristo, llegaron a esa conclusión, que Cristo, que Jesús no era humano, era divino solamente. Y hay otro punto en cuanto a las Escrituras que sí concordamos con ellos, es que la Biblia debe ser traducida en lengua del pueblo para que sea nuestra autoridad. Una de las riquezas, en mi opinión, de los tesoros cátaros era la Biblia traducida a la lengua vernácula, a la lengua de Oc, y es una preciosa joya de la traducción bíblica y de la literatura bíblica. Pensando en estas cosas, nos damos cuenta un poco que hoy nosotros podríamos ser tachados de herejes, porque somos dualistas, porque creemos que la Eucaristía, la misa, no representa a Jesucristo, está ahí involucrado su carne, porque creemos que la Biblia tiene que ser traducida, porque creemos y actuamos nuevo testamentariamente, poniendo el Antiguo Testamento a un lado y enfatizando el Nuevo Testamento. Se puede creer de nosotros que rechazamos el Antiguo Testamento. Y enfatizando la naturaleza divina de Jesucristo, se puede creer de nosotros que rechazamos la persona de Cristo como un hombre. Esto más o menos es lo que empecé a darme cuenta al investigar los cátaros hace bastantes años, cuando empecé a estudiar para la tesis doctoral en el tema de paleocristianismo. Me di cuenta que habían cosas que no cuadraban, especialmente entre los estudios realizados aquí en España y lo que se estaba publicando y escribiendo fuera de España, especialmente en Francia, en el sur de Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Uno de los libros que leí, uno de los primeros libros, fue este de los cátaros, Hacia una pureza absoluta, de Anne Brennan. Ella pertenece al departamento de estudios cátaros en Languedoc y me impresionó muchísimo, porque realmente, como decía aquí, a la introducción, en las primeras páginas del libro, que la herejía no provenía de la lejana Asia y el maniqueísmo, sino que la herejía era simplemente el cristianismo nuevo testamentario. Y así es como ella empezó esa disertación, esa tesis, lo cual me empezó a preocupar un poco en decir, bueno, pues si esto dice una historiadora conocedora del tema y que ha profundizado, y si estoy leyendo aquí en inglés cosas que en España no estaba escuchando, tiene que haber una verdad detrás de esto, vamos a investigarla. Y empecé a encontrar cosas como la diferencia entre cátaros y católicos. La clase anterior ya lo mencionaba, como en el siglo III, aquellos que en el concilio de Nicea no estaban de acuerdo con un solo obispo, sea el de Roma, no estaban de acuerdo con la idea de una iglesia universal, sino creían en la independencia de las iglesias locales. Se les empezó a llamar cátaros, o puros, o puritanos, del griego katarí. Y los católicos eran los que creían en una iglesia universal, con una representación en la sede episcopal de Roma.
Así que eso también me llamó la atención, porque siempre había pensado que los cátaros eran ese grupo de herejes del del siglo XIII, 1200, 1300. Sin embargo, al ver esto me di cuenta que el término cátaros ya había surgido anteriormente en la historia. Pero hay más. También nos dimos cuenta de que había grupos segregados que no estaban en la iglesia oficial. Eran los grupos disidentes. Hemos hablado de algunos de ellos. Los novicianos, los montanistas, los paulicianos, los que hemos venido hablando. Y lo típico de estos grupos es que todos ellos fueron atacados como grupos heréticos, como herejes. Y lo que descubrimos también es que el término que empezó a utilizarse para definirse a la herejía era el término maniqueo, de un monje en la zona de Asia llamado Maní, del cual vino las enseñanzas gnósticas y de ahí vino el maniqueísmo. Y en este tiempo cualquiera que se oponía a las enseñanzas de la Iglesia Católica era acusado como maniqueo. Por lo tanto, el título o nombre de maniqueo era sinónimo de hereje. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No era que a lo mejor alguien fuera maniqueo, pero simplemente por no creer como la Iglesia creía, ya era acusado de maniqueo, de hereje. Porque las luchas primeras del cristianismo primitivo, aún en el Evangelio de Juan o en las epístolas juaninas, era en contra del gnosticismo. Y primera, segunda y tercera de Juan tienen mucho que hablar del gnosticismo. Así que para los primeros católicos, cualquiera que se oponía a la autoridad de Roma era un maniqueo. Esto es importante que entendamos este punto. Descubrimos también la independencia de las iglesias de España de las iglesias papales. Se nos ha dicho que España, grande y libre, ha sido católica, apostólica y romana toda su historia, lo cual no es verdad. Solo hace falta estudiar a nuestro querido Recadero y los reyes que aprendíamos la lista cuando éramos pequeñajos en la escuela, y todos esos reyes eran arrianos. No creían como había enseñado el concilio de Nicea, sino que seguían las herejías arrianas. Así que fue con Recadero que cambió, se convirtió en una España católica, no hasta ese punto. Así que esos datos nos muestran que había preguntas que debíamos hacernos y que las respuestas a estas preguntas iban a enfocar la investigación en una dirección o en otra. Pero hay más. Empezamos a ver la influencia de las Biblias traducidas en la lengua del pueblo, en la lengua vernácula. Es interesante notar que cada vez que la Biblia era traducida a esas lenguas, había un despertar de las iglesias, había un resurgir de las iglesias. La gente estaba leyendo la Biblia en su lengua propia y empezaba a convertirse mucha gente. Antes de tener la Vulgata escrita, o traducida, mejor dicho, y recopilada por Jerónimo, tenemos otras vulgatas latinas. Y vulgata en el sentido que era el latín hablado por el vulgo, por el pueblo. Y esas versiones nos hablan de una tradición, aún aquí en España, que había de poder leer la Biblia en la lengua del pueblo. El viernes pasado, no estuve aquí, estuve en Tarragona haciendo un poco de visita histórica casi, y fui a Sencelles, donde está lo que se cree que es la iglesia cristiana más antigua aquí en la península ibérica. Es un lugar apasionante, es un lugar muy, muy interesante. Los arqueólogos aún difieren hoy en día qué función tenía ese edificio, donde hay representaciones bíblicas. Está Daniel en el foso de los leones, están los tres compañeros de Daniel en el foso de las llamas también, está Adán y Eva, hay una representación de Jonás, varias representaciones bíblicas, y después hay representaciones de cacería, de caza. Y lo que les llama la atención es que al lado hay una serie de piscinas conectadas entre sí, con la posibilidad de calentar ese agua. Y creen que a lo mejor eran termas. Pero lo que hablaba con el chico que estaba allí, a propósito era químico, no era historiador tampoco, pero yo le dije, seguramente si esto era una basílica,
que no llegó a basílica, pero realmente era una iglesia, lo más normal es que lo que estás viendo aquí, estas piscinas, fuera el bautisterio de esta iglesia. Y para nosotros como creyentes que conocemos la importancia del bautismo por inmersión, sabemos la importancia que era para una iglesia tener un lugar donde bautizar a sus creyentes. Así que eso nos habla más de esa historicidad que ha quedado poco estudiada. También vemos el surgimiento de grupos puritanos, la corrupción de la iglesia romana católica durante esos años. Y vemos que los grupos, todos ellos fueron acusados de herejes maniqueos o gnósticos, que es lo que antes os decía. El término maniqueo se convirtió en hereje. Alguien quería insultarte, pues te llamaba maniqueo. Y de esta manera ya te habías convertido en un hereje. Y estas acusaciones no han podido ser probadas por sus escritos. Cuando leemos los escritos oficiales, específicamente de los cátaros, es muy difícil probar que sean gnósticos. Sin embargo, hay un gran contenido de verdad bíblica, como veremos. Una vez más, como respondamos a estas preguntas, a estos puntos de investigación, va a determinar nuestra creencia. Ahora, lo que es interesante es que de estos grupos, que se han llamado herejes, había algo en común en todos ellos. Lo que había en común es que todos ellos estaban en contra del papado. Eso es lo primero que había en común con ellos. En segundo, cosa que estaba en común, todos ellos tenían la Biblia como suprema autoridad, lo cual es interesante. No eran las bulas papales, sino la Biblia. Otra cosa que era interesante en todos estos grupos es que todos ellos creían en la independencia de la iglesia local. No querían ser gobernadas por un solo obispo en Roma, sino que creían en que cada creyente es sacerdote delante de Dios. El sacerdocio del creyente que más tarde defendería la reforma protestante. Por último, todos ellos buscaban una pureza de vida y doctrina. Es interesante porque aún los grupos que hemos hablado como los montanistas, que no estamos de acuerdo con todo lo que creían, pero que sí que nos llama la atención su búsqueda de la espiritualidad, su búsqueda de la santidad, su búsqueda de una iglesia pura. Y cuando digo pura, puedo traducirlo como cátara, porque era esa búsqueda de la pureza bíblica. Así que buscando respuestas a estas preguntas, me hago también algunas preguntas más. La primera, ¿es la Inquisición una fuente confiable? Porque de lo que ha llegado a nosotros, de los cátaros, viene especialmente del registro Fournier, que es, ya veremos, un señor que terminó siendo católico, nacido aquí en España, católico, perdonadme, papa en Roma, Benedicto VI, si mal recuerdo, estoy ahora diciendo de memoria, pero el registro Fournier nos está introduciendo a las herejías cátaras, a lo que los cátaros creían en boca de aquellos que les acusaban. La Inquisición tomaba a alguien que había sido acusado de herejía y de ser maniqueo y le hacía confesar. Y sabes que cuando eras agarrado por la Inquisición automáticamente se creía que eras culpable. O sea, no era que primeramente es inocente y tienes que probar la culpabilidad. Se creía que eres culpable y tienes que probar tu inocencia. Y así es como la Inquisición juzgaba. Así que la Inquisición no es una fuente confiable. Y si leemos lo que la Inquisición dice y nos lo creemos, vamos a llegar a una postura errónea, porque son fuentes poco confiables. ¿Podemos formar un cuerpo de doctrina cátara en base a las acusaciones de sus enemigos? No. Imaginaros que alguien quisiera escribir un libro de lo que nosotros creemos en base a aquellos que nos critican. Sería ilógico, ¿verdad? Porque los que nos critican, a lo mejor tú has dicho 3 y ellos han entendido 33. Pero esto es lo que se ha hecho con los cátaros. Se ha escrito en base a lo que creen, pero en base a la Inquisición, a los registros inquisitoriales. Hay algo también interesante, el estudio de los métodos de la Inquisición concluye uno que la mentira formaba parte del complot. Falsas acusaciones para poder sacar toda la riqueza, todos los bienes, todas las propiedades de aquellas personas. Así que la acusación estaba ya dada de hecho.
porque en cuanto yo te acusaba y tú eras un noble, me quedaba con todo lo tuyo. Una vez más, la metodología utilizada por la Inquisición hace que sea muy poco probable las acusaciones que mantenían. Y por último, la corrupción católica. Su ansia de poder y de riquezas, el motivo es suficiente para no creer lo que decían. Ahora, esto que he presentado aquí, cuando uno busca respuestas, tiene que tenerlo en cuenta. Porque si estamos estudiando los cátaros, y para estudiar los cátaros leemos a sus enemigos y creemos lo que nos dicen, estamos haciendo una investigación errónea. Y este es el problema que estamos viendo cuando estudiamos libros que hablan de la historia de los cátaros. La bibliografía en España mantiene lo que llamamos un razonamiento circular. ¿Cuál es el razonamiento circular? Para estudiar a los cátaros se ha ido al registro de la Inquisición, aquí en mi primera bolita. Para estudiar lo que ellos creían, se lee en la Inquisición, se determina que son heréticos, que son maniqueos, gnósticos, y se determina eso y por lo tanto ya de mano entra que son culpables. Lo que hacen entonces es que los historiadores católicos se creen esto de la Inquisición, escriben sus libros hablando de los herejes cátaros. Y cuando uno lee los herejes cátaros y descubre las barbaridades que decían, viene otro grupo que se llaman los esotéricos. Y los esotéricos empiezan a montar unas películas extraordinarias. La semana pasada estuvimos en una conferencia sobre los cátaros en Terrassa, en el Fórum de Terrassa, Omnium, se llama Foro Omnium, que enseñaba al señor que había ahí la postura típica de un libro que se escribió hace años en inglés, que cree que los cátaros guardaban el secreto de la descendencia del Señor Jesucristo y que los reyes carolingios tenían en realidad una línea directa hasta Jesucristo a través de sus dos descendientes, porque Cristo con María Magdalena tuvo dos hijos, una hija llamada Sara y un hijo llamado Joaquín, de los cuales descenderían los reyes carolingios y que serían también los templarios quienes guardarían el secreto del Santo Grial. Que el Santo Grial no es otra cosa, ni más ni menos que en francés lo que se llama sang real, sangre real. Y que el Santo Grial era el vientre de María Magdalena en el cual se había guardado la descendencia de Jesucristo. Pues esta teoría tan espeluznante y tan loca es la que se nos presentó en la conferencia sobre los cátaros. Toda la mitología cátara, todas las historias cátaras. Y esto es todo el esoterismo que incluso buscando el Grial, Hitler envió aquí a Himmler, fue a Montserrat, y Otto Rahn, también arqueólogo hitleriano, tenía un gran deseo de encontrar el Santo Grial. Y ahí se dice que los cátaros tenían un tesoro. Y como veremos cuando en el ataque de Montsegur, dos cátaros descendieron y escondieron un tesoro, el tesoro cátaro, algo muy valioso. Y ese tesoro, según nos dicen los esotéricos, era la descendencia de Jesucristo, el listado de los descendientes de Cristo. Y esto es en que se basa la película, la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. Pues claro, con todo esto que os he explicado rápidamente, porque aquí se montan unas películas extraordinarias, con todo esto, la Inquisición, los historiadores católicos y los esotéricos, ¿qué es lo que el pueblo, la gente va a decir de los cátaros? Y ahora voy a añadirle una cosa más, un punto más, el turismo, porque de ver fotografías de los lugares son impresionantes. Y claro, todo el mundo quiere tener un encuentro esotérico ahí en Montsegur, que la gente va a visitar el castillo y dice, wow, aquí esto es unas fuerzas telúricas impresionantes, este castillo es mágico. Y tal vez no se han dado cuenta que del castillo cátaro no quedan ya ni las piedras, porque el resto que hay pertenece a un castillo que se levantó con las piedras del antiguo castillo.
pero que no tienen nada que ver con el primer castillo de Montsegur. ¿Cuál es el último problema? Historiadores protestantes. Los historiadores protestantes, en vez de ir directamente a los escritos cátaros, van a los historiadores católicos. Por supuesto, van a los esotéricos y dicen, esto no me lo puedo creer, pero van a los historiadores católicos para sacar la información de la Inquisición. Y de esta manera no hay forma de salir del círculo que dice y enseña que los cátaros eran herejes. Y como eran herejes, eran maniqueos, y eran dualistas, y eran gnósticos, y seguro tenían algo de esotéricos. Y esto es lo que la herejía cátara por años ha estado siendo enseñada, y especialmente aquí en España, donde es un país católico, y donde como católicos que es el país, nos creemos lo que el Papa de Roma dice, porque lo que el Papa dice va a misa, y nunca mejor dicho. Y si el Papa dijo que estos eran herejes, maniqueos, dualistas, gnósticos, y seguro esotéricos, que como el nombre cátaro, ya lo veremos también indica, eran adoradores de los gatos, pues ya está. Ya tenemos una parrillada excelente para comernos con patatas a estos pobres hombres. Y hay más que podemos hablar. Las observaciones finales de cualquier libro de historia que compres en el mercado, aquí en España, es que los cátaros eran herejes, eran gnósticos y maniqueos, guardaban un gran secreto y realizaban actos religiosos aberrantes. Esta es la conclusión que en España se predica, se cree y se dice. Y es un poco chocante cuando nosotros hicimos un poco la presentación, nada del otro mundo, de las conclusiones que estábamos llegando. Incluso creyentes, personas que dicen creer en la Biblia y en el Evangelio, atacaban a los gnósticos, a los cátaros como si fueran gnósticos, y maniqueos, y herejes. Y la realidad es que no se habían ni molestado a leer los documentos cátaros. Porque no son tantos, ni hay tantos. De hecho, Pablo tradujo los documentos cátaros como una traducción literal, un análisis de sus doctrinas ortodoxas. Hay un léxico en catalán, porque están escritos en catalán antiguo, en limosí, y también las homilías cátaras, y por supuesto la Biblia cátara. En la conferencia encontramos a una profesora de occità, que es el idioma hablado por los cátaros de la zona del sur de Francia, y lo hablamos respecto a lo que los cátaros decían. Y cuando uno lee estos escritos por ellos, dice, pero si aquí no hay nada del gnosticismo. Además, hay un punto importantísimo, y es que los gnósticos y maniqueos estaban ahí en Asia. Aquí, en los Pirineos, no había tal influencia de esos grupos gnósticos. Lo que había era una influencia extraordinaria de grupos bueno, vamos a intentar hablar de precatólicos en ese aspecto. Algunos les han llamado pre-gregorianos. Estuve en la universidad, en el departamento de historia, en una de las clases hablé con un profesor, un catedrático de historia, y estuve yendo a sus clases porque me impresionó lo que él estaba diciendo. Él estaba hablando de los cátaros, del problema de las cruzadas, la cruzada albigense, y hablaba un poco de ese tiempo, y él dijo literalmente que él creía que los cátaros eran cristianos. Y me llamó mucho la atención que él dijera eso, y después hablé con él, y él me dijo, estos eran cristianos antes de los cambios establecidos en la Iglesia Católica. Por eso les llamaba pre-gregorianos. Es curioso que hay un nuevo establecimiento o revisión de la historicidad de los cátaros. Vamos más adelante porque hay algunas cosas que debemos entender. El razonamiento circular que he presentado es este. Nosotros creemos que ellos eran separatistas. Salieron de la iglesia nominal, de la iglesia católica, para establecer un intento de retroceder hacia el cristianismo puro, hacia el cristianismo
nuevo testamentario. No creo en todas las cosas acertaran, al contrario, creo que había cosas que enseñaban que estaban equivocados. Veo mucho en sus escritos de dualismo, como nosotros hemos hablado, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Es cierto que el gnosticismo enseñaba esas cosas, pero también las enseñamos nosotros y no por ello somos herejes. También veo que desde ese dualismo fueron acusados como maniqueos. Y una vez acusados como maniqueos, automáticamente eres acusado como gnóstico. Tengo un PowerPoint para hablar del gnosticismo, que no sé si nos dará tiempo, pero cuando uno estudia el gnosticismo, te das cuenta que es algo tan extrañamente raro para la mente de los antiguos cristianos, que es muy difícil que los cátaros dijeran, nosotros somos gnósticos, porque las enseñanzas del gnosticismo chocan directamente con las enseñanzas nuevo testamentarias, tanto de Dios como de Jesucristo, como del nacimiento virginal. Así que el término maniqueo era una palabra genérica para referirse a herejes, y por eso les llamaban maniqueos, porque pensaron que eran herejes, pero no porque fueran realmente seguidores de las enseñanzas de Maní, que fue el fundador del maniqueo. El nombre cátaro, como veis en esta diapositiva, tiene diferentes observaciones, traducciones o interpretaciones. La más normal es pensar que es puro, porque buscaban una pureza de vida y de doctrina. Y como he enseñado, el término ya aparece en el siglo III o IV, en los primeros concilios como el de Nicea, y hay un grupo que se define a sí mismo como cátara, o iglesia cátara, iglesia pura. Pero también se le conocía como el nombre de barbas, porque igual que los Amish se dejaban crecer las barbas, así que se conocían como barbas. También se le conocía con el nombre de insabatati, del catalán también insabatats. Algunos me han dicho que la palabra sabadell viene del término sabatats, porque había muchos cátaros que vivían en esa ciudad. No sé si es cierto o no, no he comprado fuentes, pero me parece muy interesante. Lo que sí sabemos es que los ingleses llamaban a Cataluña Càtar llunyà, que quiere decir cátaro lejano. Y también los ingleses les llamaban Catherland, las tierras cátaras, lo cual parece interesante. Debemos cambiar el chip en algo. Los Pirineos para los cátaros no eran una frontera, como hoy, ¿no? Que dicen que África empieza en los Pirineos, Pirineos para abajo es África. Los Pirineos no eran una frontera, eran una columna vertebral. Y realmente cruzar los Pirineos en verano no es tan difícil. No es tan difícil. Y muchos de los pastores llevaban sus ganados arriba y abajo de las montañas según las estaciones del año, cruzando de un lado a otro de los Pirineos. Por eso es importante que cambiemos la mente en pensar de que en ese tiempo el país de Oc, Languedoc, Occitania, lo que formaba parte, como veremos también, de la Cataluña antigua, era una sola tierra, era un solo corazón, una sola mente que hablaba un solo idioma, el llimosí, occità o català antic. Y esto es interesante porque cuando leemos los escritos cátaros, hoy en día podemos los catalanes entenderlo bastante bien. Ya veremos después unas palabras. También se les llamaba creyents, y eso en catalán suena bastante bien, ¿verdad? Creyents, creyentes. O albigenses. Y me hace gracia porque aún muchos creyentes que dicen, es que los cátaros eran herejes, los albigenses no. Era lo mismo. Lo único que pasa es que los albigenses eran los cátaros de la ciudad de Albí, pero eran exactamente los mismos. El término cátaro, los católicos decían que quería decir adorador de gatos. No sé si es por cat del inglés o qué, pero es como se les llamaba. También se les conoce como bons homes o los bogomilos. Y es interesante esto de los bogomilos. También se les conocía como fundaguiaguitas.
funda guiaguitas, especialmente en la zona de Asia y en la zona cerca de los bogomilios, y eran los monjes cátaros que iban de pueblo en pueblo predicando, y en esa zona se les llamaba así. También patrinos y tejedores, porque parece que la herencia catalana viene de ahí. Eran personas dedicadas al comercio de telas y eran bien conocidos por sus ropas y eran tejedores. Esos son algunos de los nombres que se ha referido a los cátaros. Ellos se llamaban a sí mismos cristianos, o cristians o creyents en catalán. Su nombre identificaba lo que creían. La base, por lo tanto, de nuestra investigación tiene que ser los escritos cátaros. No podemos establecer nuestra creencia de lo que ellos pensaban o creían en base a sus acusadores. Es un error garrafal creer a los acusadores. Hay que ver las fuentes originales y entonces determinar qué es lo que creían. ¿Cuáles son estas fuentes? Primeramente, la base doctrinal cátara es la Biblia cátara, y especialmente el Nuevo Testamento traducido en catalán antiguo, en Lemosí, en la lengua de Oa, que es una Biblia preciosa. He visto algunas fotografías, es un documento extraordinario. De ahí salen las homilías. Las homilías son las predicaciones que se escribían y que mencionan algunas citas de la Biblia. De ahí salen también otros escritos que son definitivamente cátaros, como l'aparellament hoy en día, y el consolament, de consuelo, consolament, que era el rito que se daba a un cátaro antes de morir, y era ese momento cuando ellos se bautizaban. Ellos creían que si pecaban después de ser bautizados, perdían su salvación. Así que lo que hacían era esperar hasta el último momento, cuando ya estaban a punto de morir, para bautizarse, porque así ya no les daba tiempo de pecar. Por supuesto, nosotros no creemos eso, pero ahí en el Consolament explica estas cosas. También tenemos el Tratado de Dublín, un documento extraordinario. La nobleza de Leithcon al Paritatge d'Andorra, según lo que me dicen, es uno de los artículos de democracia más antiguos que tenemos, y las homilías d'Organyà, que seguro suena como documento catalán más antiguo. Hay dos documentos, una son las homilías de català y la otra es el Cap Vespre de Castellbisbal. Son los documentos en catalán más antiguos que tenemos. Unos son unas homilías que se encontraron en Organyà, las otras, el otro documento encontrado aquí en Castellbisbal, pertenece a un tratado económico de unas posesiones de tierra. No es religioso, es simplemente económico, pero es también curioso que haya sido encontrado aquí. Esos documentos los podéis encontrar en la traducción que Pablo ha hecho. Y cuando uno lee estos documentos, dices, ¿cómo pueden acusar a los gnósticos? Hoy en día yo todavía no lo entiendo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que ellos decían, pero sí creemos que los cátaros tenían una base doctrinal bíblica. Equivocados en algunos puntos, sí, pero una base doctrinal bíblica. En segundo lugar, mantenían una pureza de carácter incomparable a sus detractores. Es decir, los católicos, los curas de aquel entonces, estaban viviendo de una manera muy mal. La ignorancia en el clero católico era bien conocida. De hecho, hay algunos escritos por mismos católicos que reconocen el mal vivir, la ignorancia y la brutalidad de estos curas antiguos. A diferencia de ellos, els bons homes, traducido al castellano los buenos hombres, vivían vidas ejemplares, vidas de piedad, unas vidas entregadas. Eran muy conocidos por su trabajo, eran muy conocidos por su responsabilidad. Y lo que es interesante, y a veces hablamos en el instituto, seguro habéis escuchado de los trobadors y las canciones de los trobadors y la dama que está enamorada, ¿verdad que sí? Todas esas canciones de trovadores son canciones dirigidas a las mujeres cátaras, porque las mujeres cátaras tenían gran influencia
y responsabilidad dentro del mundo de Occitania. Por último, no hay nada más en esos escritos que nos haga pensar que eran gnósticos, aunque sí eran dualistas, como antes hemos hablado, en el sentido bíblico del término. Ahora, ¿cuál es nuestra conclusión? Y esto es lo que intento mostrar a través de esta presentación. En primer lugar, los escritos propios y fuentes originales nos hacen pensar que eran cristianos pre-gregorianos, es decir, cristianos primitivos antes de las reformas que hubieron dentro de la Iglesia Católica, cristianos que intentaban mantener una independencia apartada de un solo obispo en Roma, del control del Vaticano, y que mantenían una independencia religiosa con su propia iglesia. Era una iglesia formada con sus propios obispos, sus propias asambleas, sus propios grupos, sus propios maestros, sus propios monjes, que eran totalmente independientes y que crecieron en gran poder, lo cual hizo sombra a Roma. Y cuando tú haces sombra a alguien, pronto vas a perder la cabeza. Y es lo que le pasó. En segundo lugar, las acusaciones de la Inquisición deben ser estudiadas con sumo cuidado, siendo muy probablemente falsas. No podemos creer lo que la Inquisición dice, porque esos interrogatorios fueron hechos de las maneras más bestiales que podáis imaginar, fueron hechos bajo presión, fueron hechos aceptando mentiras con tal de tener una excusa para poder acusar a aquellos que eran nobles y sacarles sus tierras. Y cualquier cosa valía, incluso si tenías que decir que mi vecino es un cátaro porque está adorando a los gatos. Así que no podemos creer lo que la Inquisición decía. En tercer lugar, no decimos que los cátaros y otros remanentes que hemos estado viendo eran totalmente ortodoxos evangélicos. No digo eso, porque hay cosas que leo que los cátaros creían que nosotros evangélicos no creemos, o que los bautistas de nuestros días no creen. Pero sí digo que sus posturas eran posturas que se alejaban del gnosticismo. No eran gnósticos, simplemente eran antipapistas. Y eso sí que eran, de hecho. En cuarto lugar, no podemos menospreciar la aportación histórica, cultural, social y teológica que estos grupos tuvieron, influenciando incluso a los pre-reformadores y a la misma reforma. Es interesante estudiar este momento en la historia, en 1300. Las raíces de la historia de Cataluña están aquí. Las raíces de la lengua catalana están aquí. Y creo que estudiarla va a abrir nuestros ojos a una realidad extraordinaria de la que hemos recibido. Esta misma semana he escuchado algo que no me ha entristecido, pero me deja un poco con sabor amargo de boca, de un misionero que decía que la cultura catalana es diabólica. Y le preguntaron, ¿por qué es diabólica? Porque tiene los diablos. Habéis visto los diablos, ¿no? Bueno, pues sí, eso no sé de dónde ha salido. Seguro que sale de la Edad Media, y en la Edad Media había esas cosas y otras. Pero no tengo ninguna duda que la cultura catalana tiene gran influencia del Evangelio. De hecho, una de las Biblias más antiguas traducidas en la lengua europea es justo la Biblia cátara, la Biblia albigense. Y lo notas también, escrito en Valencia, y que se popularizó también muchísimo. Veo que la gente catalana está abierta al Evangelio. Cada vez me encuentro con más gente abierta al Evangelio. Y la misma cultura de Cataluña creo que es, en alguna manera, muy interesante. Pero decir eso, y menos un misionero, de verdad creo que eso sobra. No es una cultura diabólica, es una cultura con influencia bíblica, con influencia cátara, pero perdida y necesita ser salva. Eso sin duda. Ahora, por último, ¿por qué nos interesa estudiar los cátaros? Porque aprendemos historia eclesiástica, la historia del remanente, como hemos estado diciendo. Aprendemos historia de Cataluña, que fuera de ser independiente o no independiente, ni mucho menos nada de eso, pero sin duda alguna es la región donde la providencia de Dios nos ha puesto. Y aprender lo que pasó aquí, como aprendimos lo que pasó en Tarragona la semana pasada, es una lección preciosa. También es muy importante lingüísticamente. El hecho de aprender las homilías cátaras
son un tesoro de literatura extraordinaria. Las homilías de Urganyà, poca gente se ha traducido, se ha dicho que sean cátaras, porque es interesante que el original no utiliza la palabra misa, la traducción sí. Y eso es como también debemos decir, como la Iglesia Católica lo que ha hecho es mostrar las cosas a su manera para quedar bien. Y cualquiera que habla en contra, ahora si alguien dice, uy, las homilías de Urganyà, un documento cátaro, qué barbaridad está diciendo. Tal vez sí, o tal vez no. Porque cuando uno lee lo que está originalmente escrito, dice, este no es un documento católico. Y más cuando te das cuenta que las citas de la Biblia que menciona no es la Vulgata latina, lo cual hubiera sido típico de una homilía católica, sino que la versión de la Biblia que utiliza es ni más ni menos una versión muy cercana al Nuevo Testamento en griego, no de la Vulgata latina. Así que son cosas que te hacen pensar y que uno dice, tal vez las cosas no es como nos las han contado. Así que esto es un poco lo que hemos estado desarrollando en cuanto a los cátaros. Ahora, esta presentación que os he hecho ahora en cuanto a la manera de ver los cátaros nos va a ayudar en el siguiente documento que os quiero presentar. Tal vez más interesante y más turístico. Vamos a intentar hacer una presentación de las tierras cátaras. Esto lo he sacado de internet y vais a ver cosas interesantes. ¿Lo veis bien? Vale. ¿Lo veis bien? Voy a leerlo para que lo podáis. Dice que los albigenses fueron una secta herética de los siglos XI y XIII que se extendió desde la ciudad de Albi, Occitania. Déjame bajar eso un momento. De la que toma su nombre por toda Europa. También conocido como cátara, del griego cátaros, puro. Los cátaros llamados los bonsomas se consideraban como la verdadera iglesia de Dios, más pura y auténtica que la iglesia católica. Interesante. Ahora, ahí tenéis una foto de Carcasona. Si no habéis visitado Carcasona, tenemos que volver a planear un viaje porque vale la pena estar en Carcasona. El catarismo fue un evangelismo que propugnaba la necesidad de llevar una vida ascética y la renuncia al mundo para alcanzar la perfección. Separación de la mundanalidad. Los cátaros rechazaban el Antiguo Testamento. Igualmente repudiaban la relajación de costumbres del clero medieval y las ansias de poder temporal de sus prelados. Admitían únicamente el sacramento de la imposición de manos y rechazaban todos los sacramentos posteriores que no se fundaban en las Santas Escrituras. Si esto es lo que hasta este punto creían los cátaros, yo soy cátaro. ¿Verdad que sí? Ahora hay más. Otro castillo cátaro de Aguilar, muy derrumbado, y este es la preciosa ciudad de Albi. Negaban tajantemente la naturaleza divina de Jesús y rechazaban igualmente la Eucaristía y la veneración de la cruz. Ahora, para un momento ahí. Este señor que ha hecho este PowerPoint no me dice cuáles son sus fuentes. Lo que sí sé es que la Inquisición les acusó de esto. Es cierto, y lo he leído, que rechazaban la cruz, diciendo que era un instrumento de tortura. ¿Pero no hacemos nosotros también lo mismo? ¿Cuántas veces he dicho yo que llevar una cruz es casi como llevar en el cuello una guillotina colgando? La cruz era un instrumento de tortura. Lo que pasa es que después se ha vuelto un símbolo del cristianismo, pero antes de la cruz, y ahí en Tarragona si visteis la necrópolis, en la necrópolis no se ponían cruces como en nuestros cementerios de hoy. Se ponían anclas, se ponían una especie de XP, que era el nombre griego del Señor Jesucristo, con un alfa y un omega, se ponían unas ramitas que hablaban de la eternidad, o
había unos símbolos que hablaban sobre la esperanza eterna, pero la cruz era visto como un símbolo de tortura. En cuanto a la naturaleza divina de Jesús, una vez más, el énfasis que antes os comentaba, su énfasis no solamente en su persona humana, sino también en su persona divina, hizo que se confundieran a veces. Y sí que es cierto que no tenían una clara posición en cuanto al ser antropomórfico de Jesucristo, o theoantrópico. Pero esto es lo que la Inquisición les acusó, pero no lo vemos en sus escritos. Los cátaros ofrecían a los creyentes un cristianismo en el que gracias a la vía de salvación ofrecida por Jesús se puede evitar la condena eterna. Un cristianismo sin culto a la cruz, un cristianismo sin Eucaristía. Esto era un ataque directo al catolicismo, ¿os dais cuenta? Donde la misa, la Eucaristía y la iglesia es la única puerta para ir al cielo. Y fuera de la iglesia no hay salvación. Por eso la iglesia católica les persiguió y les dijo, estáis perdidos porque estáis fuera de la iglesia. Y fuera de la iglesia, si no tomáis la misa, la Eucaristía, estáis perdidos. La catedral de Albi, desde el interior, Arques, un buen castillo también, Béziers, donde 20.000 personas fueron masacradas, y el general que lidiaba las fuerzas católicas dijo, matadles a todos, Dios escogerá a quienes son suyos y a quienes no. 20.000 personas. Castelnaut, son lugares hermosos y no están muy lejos de nuestras tierras, algunos de ellos a 2 horas y media de aquí, 3 horas como máximo. Foix, castillo también bien conocido, Castillo de Foix. Las Tours, lo que queda ahora son estas 3 torres en las Tours, son 3 castillos unidos. Montsegur, uno de los más conocidos, el último bastión cátaro. En unos tiempos en que la Iglesia Católica solo citaba los textos sagrados en latín, con lo que resultaban incomprensibles para el pueblo, los cátaros los tradujeron a la lengua romance. Ahora, gracias a la labor de los perfectos, el Evangelio estaba al alcance de todos. Interesante, es lo que os decía de la Biblia cátara. Pamiers, las 2 torres también son de posesión cátara. Péripertus, ¿te acuerdas cuando el policía que dijo, ale! Estamos muy cerca de Péripertus. Aquí tenemos a Pius, a otro lugar, el catarismo, que adoptaba una postura muy crítica contra el materialismo de la Iglesia romana y cuyos adeptos eran tremendamente exigentes consigo mismos en cuanto a pureza de costumbres, llegó a establecerse como una contraiglesia adecuadamente organizada, con su propio clero mixto y sus obispos. Cuando digo clero mixto es que a las mujeres predicaban. Eran misioneras también y tenían un papel muy interesante dentro de la iglesia cátara. En las casas cátaras los buenos hombres vivían en comunidad recibiendo la predicación de sus diáconos. Estas casas estaban abiertas a la sociedad de su entorno, no existiendo ningún tipo de clausura, sino que por contra sus habitantes entraban y salían en cualquier momento. Otro castillo cátaro, fijaros las fortalezas inmensas, Puybert, Queribus, René Le Chateau, que en el libro que antes os mencionaba, este libro de escrito de los mitos cátaros y Otto Rahn vino aquí a René Le Chateau, el cura que era antes cuidador de René Le Chateau, después de haber sido un castillo cátaro, parece que encontró algo allí que le dieron una millonada, le dieron mucho dinero, se convirtió en alguien muy rico y parece que es que detrás de una de las paredes había encontrado el tesoro cátaro y el tesoro cátaro era esa genealogía de los descendientes de Cristo y para que callara le dieron mucho dinero. Eso es lo que las malas lenguas dicen y por eso René Le Chateau se ha hecho bastante famoso también. Roca fixada, lo voy a leer en catalán, roca fixada. ¿Os dais cuenta de la similitud del occitano con el catalán? Sant Félix, son puras ruinas lo que ahí queda. Termas,
Tármenas, y ahí están todos los castillos marcados en el mapa, en el sur de Francia, Carcassona, en el centro, y ahí donde pone España, veis algunos lugares como Puyarén, Sousson, Montaliu, Lourdes, muy cerca de nosotros realmente. Así que tenemos que hacer una gira a estos lugares. Bien, uno más antes de tomar preguntas, así también controlo mi tiempo. Vamos a ver algunos castillos cátaros, aparte de los que hemos visto. Siglo X, ciudad de Albi, grupo con ideales de pureza cristiana opuestos a los principios de la sociedad feudal. Realmente algunos historiadores dicen que estaban adelantados por su tiempo, que incluso estaban saliendo del feudalismo, y que fue la cruzada albigense fue un retroceso en la historia de Europa. Liquidaron cultura, eran hombres que eran poetas, eran músicos, eran artistas, y como decía el historiador de las conferencias de la semana pasada, los brutos de la Inquisición se cargaron a un montón de poetas. Y realmente es lo que pasó con esta gente. En el siglo XIII, un tercio de Languedoc eran cátaros protegidos por los señores de la corona de Aragón. El rey de Aragón, Pera, y es interesante esto que os diré, él fue a defender a sus vasallos cátaros porque pertenecían a su reino, al reino de Aragón, que dirigido desde Barcelona. Realmente a veces hablamos del reino de Aragón, cuando en realidad el reinado estaba en Barcelona, al centro, y pertenecía a lo que era la corona catalana, catalano-aragonesa. Y él fue a defender a los vasallos suyos, cátaros, porque venían del sur de Francia, y desde el Vaticano, desde Roma, con un único interés, era tomar las tierras ricas de Languedoc. Era un interés económico, de vasallaje, lo que produjo que esas huestes descontroladas, muchos historiadores hablan incluso de personas, animales, es lo que utilizan el término, y fue una masacre increíble. Inocencio III fue el papa que promulgó la cruzada contra los albigenses, amenazando por su florecimiento. Le hacía sombra a los poderes de Roma. Y hay un dato importante también que debemos mantener. Las famosas cruzadas que con Ricardo Corazón de León para defender y rescatar a Jerusalén del temible, se me ha ido el nombre ahora, Saladín. La primera cruzada no fue contra Saladín. La primera cruzada fue contra los albigenses. Inocencio III estableció las cruzadas para quitar y limpiar la oposición albigense. Le llamó herejía albigense. La Santa Inquisición de Gregorio IX provocó su exterminio total. Y hablando de Pera, que murió en batalla, de una manera muy triste, en la batalla de Muret, una batalla que a lo mejor duró 15 minutos, después de que la ciudad estuvo rodeada por las fuerzas católicas por días. Esa batalla fue